Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos de Familia. Hoy tenemos con nosotros a David García. Él es profesor de Historia del Arte y además trabaja en las jugueterías y librerías Dideco. David, tú que estás acostumbrado a estar con familias, cuéntanos exactamente en qué consisten los juegos educativos que van a buscar a vuestros locales. A ver, por juego educativo podemos entender todo aquel juego que tenga una finalidad educacional, es decir, que de alguna manera transmita algún tipo de conocimiento o que desarrolle habilidades que de por sí tenemos, pero que no trabajamos de forma natural por experimentación o en este caso a través de los juegos. Sé que también te demandan mucho juegos de mesa. ¿Qué Sí. cualidades tiene un buen juego de mesa? Pues a ver, para que un juego de mesa sea bueno, vamos a pensar que es como un libro, como una persona, es decir, no hay un juego de mesa estándar que valga para todos, igual que no existe un libro. Hay que buscar qué juego se adecua a cada una de las personas. Cuando además jugamos en familia, esto hay que tenerlo en cuenta, pues disponibilidad de tiempo, capacidades, etcétera. Entonces, realmente no existe la fórmula del juego perfecto, sí que hay juegos que son más perseguidos, por así decirlo, pero hay que buscar eso, que se adecua a cada uno. También los juegos de mesa aportan una serie de valores a los niños, ¿no? Concrétanos un poco qué puede aportarles. Bueno, pues es que es tan amplio. A ver, si tenemos que enumerar, por ejemplo, lo primero es la comprensión. Seguir unas reglas requiere comprenderlas. Entonces, esa pauta ya es fundamental. Memorizar. Tenemos que memorizar esas reglas para poder reproducirlas durante el juego. Por supuesto, el lenguaje, si el juego requiere comunicación. También trabaja la inteligencia matemática. Si, por ejemplo, tenemos que contar las puntuaciones, simplemente con eso, con la puntuación, ya trabajamos las matemáticas, ¿no? claro, además de una forma muy lúdica. Sí. Por supuesto, hay juegos que se centran mucho en la visión espacial, el pensamiento lógico-analítico. Un puzzle, por ejemplo, requiere de visión espacial, pero también el ser capaz de prever dónde puede ir determinada pieza. Pues juegos de lógica trabajamos esto mismo. Gestión de recursos, podemos trabajar estrategias. Es que hay infinidad de áreas que a los niños les puede venir muy bien para desarrollar sus habilidades, sus capacidades. ¿Y hay edades adecuadas o a qué edad se puede empezar a practicar con estos juegos? Pues mira, me gusta mucho esta pregunta porque en general tendemos a estar un poco confundidos. Nos pasa con los libros y nos pasa con los juegos. Los libros podemos empezar a leer libros desde el embarazo. Los niños hacen su lectura del tono de la voz, la modulación. Con los juegos pasa más o menos lo mismo. Podemos convertir en juego todo. Es decir, si tenemos un juego de, por ejemplo, un encajable de formas, no necesitamos que el niño tenga que meter expresamente la pieza en su sitio. Primero va a hacer su juego libre, que será meter todo dentro, sacar todo. Pues con un juego de mesa, por nivel de comprensión, a partir de los 2 años podemos ya establecer esa interacción del juego de mesa. Hay juegos con reglas más fáciles. El problema que tenemos es que pensamos que un juego de mesa tiene muchas reglas y que son complicadas, y por eso pensamos que los niños no son capaces. Pero ya te digo que a partir de los 2 años podemos empezar a trabajarlo. Y en estos niños que ya han empezado a tener en sus manos los mandos para jugar a un videojuego o tienen el iPad, están siempre jugando con tecnología, ¿cómo podemos hacer que ganen terreno los juegos de mesa? Bueno, lo primero es dedicando tiempo. Es decir, no existe una fórmula perfecta para decir, toma, te cambio el iPad por este juego, búscate la vida. Eso es irreal. Siempre necesitamos estar con ellos, acompañarles. De hecho, lo ideal del juego de mesa es que lo hagamos juntos. Eso es lo primero. Yo, por ejemplo, nosotros, todos los profesionales que trabajamos en Dideco, hacemos una serie de preguntas, como puede ser si van a jugar solos, qué gustos tienen. ¿Por qué? Porque si están acostumbrados a determinados juegos, por ejemplo, alguien que juega a un Candy Crush, por ejemplo, y que está enganchado al Candy Crush, le podemos buscar un juego puzzle que sustituya y que de alguna manera le recuerde a ese videojuego, pero en un formato mucho más tangible, que es el juego de mesa. Entonces siempre es importante el buscar eso, el elemento en común que te sirva de puente para llevarlo de lo digital a lo analógico, que es el juego de mesa. ¿Y tenéis casos en que realmente eso funciona? Sí, muchos. O sea, lo digo porque a lo mejor hay padres que dicen, uff, madre mía, esto es muy complicado, ¿cómo le voy a cambiar yo si está muy enganchado mi hijo? Parece algo un poco irreal, pero realmente la experiencia nos dice que funciona, y es que es muy real. Es decir, si, como te digo, si tienes un juego muy concreto que te gusta, un videojuego, pues por ejemplo, estoy pensando en juegos de lógica para un jugador, alguien que le gustan los juegos, por ejemplo, de plataformas, de que tienes que llevar a un arqueólogo por determinados espacios. Hay un juego de mesa que justo tiene esa temática y que le permite jugar solo. Es buscar ese paralelismo, pero hay
juegos para todos. Ajá. Para todos. Antes hablabas de la importancia de que, claro, hay que niños que no pueden jugar solos a estos juegos tampoco de mesa. ¿Realmente te favorecen el vínculo familiar, el trabajar y el jugar todos juntos? Sí, bueno, por supuesto. O sea, está demostrado. De hecho, hay muchos estudios que determinan que con 15 minutos diarios que dediquemos a jugar con los niños o bueno, en familia, desarrollamos muchísimas capacidades, no solo en ellos, también en nosotros, pero sobre todo saneamos ese vínculo afectivo y emocional que tenemos con los niños. Bueno, es muy importante, por ejemplo, el tema de la comunicación en un juego de mesa, cuando estamos jugando, es un momento muy distendido. Sí. Entonces, como te comentaba, por ejemplo, dejamos los roles a un lado, los aparcamos, los padres o abuelos, quien esté a cargo, los tutores, de pronto dejan de tener esa figura como racional, el que ordena, el que manda, y nos pone en el mismo nivel. El niño puede ganar a los padres y no hay ningún problema. Además, nos enseña precisamente a ganar y a aprender y a establecer esa dinámica social de un momento divertido. O sea, al final es un momento de calidad. Decías también, antes de la entrevista, que la pandemia ha hecho que los juegos de mesa vuelvan a estar sobre la mesa. Muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, yo creo que se juntan dos factores. Ahora mismo la mayor parte de los clientes son los que éramos generación EGB, es decir, que nos criamos en un resurgir de los juegos de mesa. Sí. Estábamos justo en ese momento intermedio de ver a nuestros abuelos o padres jugar a dominó, cartas, etcétera, pero a nosotros nos llegaron un montonazo de juegos llenos de color, variedad, de MB, Falomir, chincheando, enredos, o sea, había muchísimos juegos. Y entonces, como nos hemos criado con esa diversión de los juegos, ahora se lo transmitimos a nuestros hijos. Durante el confinamiento, ¿qué ha pasado? Que hemos recuperado tiempo en familia. Antes, pues a nivel laboral era muy difícil conciliar, muchas veces no tenemos tiempo para los hijos, lo cómodo es darles algo de toma, entretente y no me molestes. Y sin embargo, con el confinamiento nos hemos visto obligados a recuperar ese contacto directo con nuestros hijos, a pasar tiempo con ellos, y el juego de mesa ha sido fundamental. Fundamental. El confinamiento se ha terminado también ese tiempo de los padres con los hijos y los juegos de mesa, ¿o no? Pues no, era un miedo que teníamos los enamorados de los juegos de mesa, sí. Porque sabíamos ya lo que había pasado antes, pero no, yo creo que precisamente porque los padres han visto todo eso que han ganado, cómo han mejorado sus relaciones, entonces yo creo que ha venido para quedarse, es algo que se va a establecer para bastante tiempo. Qué bien, estupendo. Y nos estamos enfocando sobre todo a niños, pero ¿y los adolescentes? ¿También ellos recurren a los juegos de mesa para jugar con sus amigos o incluso con sus padres? Pues a ver, durante el confinamiento es cierto que ha sido muy difícil en cuanto a relacionarse con amigos, ya que no podían juntarse en la misma casa, y el juego de mesa en un principio sí que lo requiere, el reunir a todos en una mesa. Pero hay muchos juegos que valen para adultos, que valen para adolescentes, y como te decía, buscando la temática adecuada, les puede enganchar para establecer un poco o recuperar esos lazos que en la adolescencia se pierde con los padres. Sí. Y me parece bastante importante, además, porque hay juegos que permiten una comunicación que nos ayudan a entender su línea de pensamiento, en qué momento están. La comunicación es muy difícil en la adolescencia, y en el juego, al relajar un poco lo que te decía de los roles, sí que permite recuperar un poco ese nivel de confianza, de complicidad que establece esa comunicación. Interesante. Entonces, sí es muy interesante para trabajarlo con adolescentes. Ajá, o sea, que los padres deben sacar del armario esos juegos para intentar me parece muy sano, acercarse más a sus hijos adolescentes, que se quejan mucho las familias de que luego se encierran en sus habitaciones y no se ven, ¿no? Y hay una comunicación muy difícil. A ver, es muy complicado porque no podemos obligar. Claro. Es decir, la figura del padre, de la madre, los tutores, siempre son los que establecen las normas. Entonces, ese tiempo de juego, si no lo vemos como una obligación, sino una petición de me gustaría jugar contigo, no sé si te apetece, aunque sea buscamos un tiempecillo para una partida rápida, 20 minutos nada más. Si ven que los hijos adolescentes ven que nosotros bajamos un poco la guardia y que podemos ponernos en su lugar, probablemente ellos hagan lo mismo. Y trabajemos un poco ese punto de empatía y de comunicación fundamental en esa edad. Genial, estupendo. Y ya para terminar, David, nos gustaría que nos comentaras y nos dieras una serie de recomendaciones para las familias, porque de cara a las Navidades, pues muchas veces no se sabe uno qué comprar, ¿no? ¿Qué deben hacer para comprar el juguete de mesa, el juego de mesa acertado? Bueno, lo primero,
Confiar en los profesionales, es que para eso estamos. Es decir, a mí, no, por lo menos en Dideco no tenemos una política de vender por vender, no nos gusta el toma, llévate esto que me viene muy bien venderlo. Lo que nos parece interesante es encontrar qué producto necesita de verdad, en este caso cada cliente o cada familia. Entonces es fundamental que se dejen preguntar, que sean sinceros a la hora de responder, porque a mí si me dicen, sí, es que me gustan mucho los juegos de mesa para él, le voy a llevar esto, ¿tiene con quién jugar? No. ¿Va a jugar usted con él? No. Entonces el juego se va a quedar en una estantería. Lógico. Es muy importante eso, el establecer un diálogo con los vendedores y consultar realmente para saber qué les va a venir bien, qué necesitan y qué puede ayudar a sus hijos. Estupendo, David. Pues muchísimas gracias por venir a Diálogos de Familia y darnos esos consejos tan interesantes. Esperemos también que los padres jueguen más con sus hijos, que eso es lo fundamental, que les dediquen tiempo. Así que muchísimas gracias y hasta pronto, David. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Gracias.